Colombia ha sido uno de los países más afectados en el mundo por la utilización y el empleo de las minas antipersona por parte de los grupos armados organizados, dado los más de 50 años de violencia que ha vivido nuestro país, particularmente en la Fuerza Pública del Ejército Nacional a través de la 7ª División, ha reportado las más altas estadísticas de afectación de sus integrantes por el uso de minas antipersona por parte de estos grupos armados. Los años 2006 al 2008, la 7ª División reportó las más altas estadísticas de personal asesinado y lesionado por el uso de minas antipersona. El empleo de las minas antipersona se considera como un delito contemplado en el artículo 142 como uso y utilización de medios ilícitos de guerra, dado de que Colombia se ha obligado internacionalmente a sancionar y reprimir los más graves crímenes internacionales. Esta es una obligación del Estado que deviene de la adopción en el ordenamiento jurídico interno de instrumentos internacionales tales como los 4 convenios de Ginebra, los 2 protocolos adicionales y el Estatuto de la Corte Penal Internacional. También debemos contemplar la Convención de Ottawa, donde se prohíbe el empleo, el almacenamiento, la producción y transferencia de las minas antipersona y le prescribe al Estado hacer y dar cumplimiento de ello. Esa obligación internacional incluye a los grupos armados organizados que a través de su producción artesanal vienen infringiendo el derecho internacional y causando millones de víctimas que a este año 2022 siguen produciendo en el contexto operacional de nuestras unidades militares. En estos momentos me encuentro en la compañía de Sanidad Héroes de Paramillo, con sede en la ciudad de Medellín, Antioquia, debido a que me encuentro en un proceso de recuperación a raíz de que tuve una afectación por mina antipersona, método de activación mecánico, en la jurisdicción de mi batallón, en el sitio conocido como el corregimiento de Pogue, en el municipio de Bojayá, Chocó. Mina antipersona que fue colocada en su momento después de que se sostuvieron unos combates sobre el sector antes mencionado de este corregimiento de Pogue con bandidos pertenecientes al grupo delincuencial, grupo armado delincuencial Clan del Golfo. A raíz de esto tuve la afectación de mi amputación del miembro inferior izquierdo a raíz de esta mina antipersona. En el marco operacional de la 7ª División del Ejército Nacional, en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, en el lapso del 2021 y 2022 se evidenció la neutralización de 1.138 artefactos explosivos, incluyendo minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explosionar, municiones abandonadas y armas trampa. De manera lamentable, también se evidenció la afectación a 101 integrantes de la fuerza, víctimas de los artefactos explosivos. Las capacidades del Ejército Nacional en el tema de desminado, bajo los lineamientos y directrices institucionales, encontramos el desminado humanitario y el desminado militar, donde el desminado militar u operacional reúne las acciones para la protección y movilidad de las propias tropas, la seguridad de la población civil y la seguridad de los recursos e infraestructura crítica del Estado, bajo 3 pilares principales. El primero, ataque a la red, que permita neutralizar el comercio y el tráfico de insumos u material explosivo. Segundo, ataque al artefacto, que es el empleo de manera óptima de los equipos y grupos contraexplosivos, incluyendo equipos EXDE, equipos EXDE Delta, grupos Marte, realizando técnicas, tácticas y procedimientos
para la neutralización de las amenazas como se constituyen algunos artefactos explosivos. Y por último, encontramos el entrenamiento y reentrenamiento, que bajo la sinergia de las fuerzas militares y armadas podemos constituir la capacitación, el entrenamiento y el reentrenamiento de manera periódica para así conservar la capacidad de desminado. En el marco general de las amenazas por explosivos y dentro de la clasificación de los artefactos explosivos encontramos las minas, que aunque su uso fue prohibido y abolido por la firma, ratificación y vigencia del protocolo número 2 de la Convención de Ottawa, Convención sobre la prohibición del empleo, producción, almacenamiento y transferencia de minas antipersonal y de su destrucción, las minas son artefactos explosivos concebidos para ser instalados sobre, bajo o cerca de alguna superficie con la finalidad de ser explosionados por la presencia, contacto o proximidad de una persona o vehículo. Derivados de estos encontramos las minas antipersonal, que son todas minas concebidas para explosionar por la presencia, proximidad o contacto de una persona, concebidas para herir, incapacitar o matar a una o más personas, sin importar su posición, si es un combatiente o no combatiente. Bueno, en cuanto a las capacidades que tiene nuestro Ejército Nacional, tenemos lógicamente el desminado operacional y tenemos el desminado humanitario en cabeza de la Brigada de Desminado Humanitario. La Brigada de Desminado Humanitario cuenta con 7 batallones de desminado humanitario en todo el país. En el caso del batallón de desminado humanitario número 7, me encuentro en el oriente antioqueño, pero en la 7ª división tenemos igualmente el batallón de desminado número 6 y el número 3. Bueno, en los 197 municipios que tiene a cargo la 7ª división del Ejército Nacional, debemos resaltar que se han entregado 50 municipios libres de sospecha de contaminación por minas antipersonal. De esos 50 municipios hay que resaltar que 42 han sido entregados por la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército Nacional. Debemos recordar que el desminado humanitario es precisamente una labor humanitaria o una ayuda humanitaria que se realiza a las comunidades afectadas por minas antipersonal o artefactos explosivos que pueden ser municiones sin explosionar en cada una de las áreas y poblaciones afectadas por este inconveniente, por este flagelo. Para la asignación de los distintos municipios en los cuales se va a realizar el desminado humanitario, debemos iniciar con la asignación que realiza la instancia interinstitucional. Esta instancia interinstitucional está conformada por la Inspección General del Ejército Nacional, por nuestro Comando de las Fuerzas Militares y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Ellos realizan una priorización, verifican los antecedentes, las informaciones que se tienen y las condiciones de seguridad para que una organización de desminado humanitario pueda realizar estos trabajos en cada uno de los sectores. Cuando los priorizan, ya definen cuál organización de desminado humanitario se le es asignada. En este caso al Ejército Nacional mediante la Brigada de Desminado Humanitario. Bueno, recordamos que como organización de desminado humanitario nosotros nos regimos bajo unos parámetros, iniciando con la humanidad, la neutralidad y la imparcialidad. A esto le sumamos la independencia operativa, en la cual nosotros nos guiamos por la necesidad de realizar actividades humanitarias. Es por esto que nosotros no portamos armamento y las actividades que desarrollamos es netamente en integración y en coordinación, tanto con las autoridades locales, los líderes comunales y sobre todo la población civil. La Brigada de Desminado Humanitario cuenta con 3 técnicas para desarrollar las labores de desminado como tal. La primera es de desminado manual, el que desarrolla el soldado con su detector de metales,
y todos los trabajos que realiza para verificar el terreno. La otra técnica es el desminado canino, con el ejemplar verificando cada uno de los sectores. Finalmente, el desminado mecánico, que es otra de las facultades y posibilidades que tiene nuestra Brigada de Desminado Humanitario para desarrollar estos trabajos. La misión que tiene o desarrolla el batallón, una es salvar vidas, pero la más importante es permitir la restitución del uso legítimo de las tierras a la población civil. Permitir que la población use sus tierras, retorne a los lugares donde han sido abandonados o han sido desplazados por situaciones de la violencia o por el mismo temor. Uno de los puntos más importantes que tenemos es que gracias a las labores de desminado humanitario, posterior a todos estos trabajos, se puede o se permite hacer uso legítimo de las tierras y que la gente retorne. Por eso participamos en las reuniones de restitución de tierras, donde verificamos la favorabilidad, verificamos que se hayan hecho los trabajos y que la gente pueda retornar a cada uno de estos sectores. Ejército Nacional, patria, honor, lealtad.